Por estas horas varias son las discusiones. Una de ellas y central es quién va a asumir el cargo de Ginés González García después de que el presidente le pidiese la renuncia. Así es, ya estaremos con quién será el reemplazante o la reemplazante porque se habla de Carla Bisotti. Pero lo cierto es que esta misma tarde, después de que impactara muy fuerte dentro del gobierno, de otros ministros también, de otros integrantes de la coalición gobernante, la revelación que increíblemente hizo Horacio Berbisky, el periodista oficialista, de cómo había recibido la vacuna, contactándose con su amigo, él mismo lo definió así, Ginés González García. Esto ya terminó de torpedear la credibilidad de un funcionario, el ministro de Salud, que venía muy golpeada por las frases y los anuncios que hizo a lo largo de su gestión en la pandemia y que habían realmente complicado el plan sanitario para afrontar esta cuestión sanitaria. Y la polémica está dada por si fue una torpeza la del periodista, la de dar a conocer la situación en la cual se vacunó, o si existía por detrás alguna intención. Lo cierto es que el presidente le pide la renuncia al ministro de Salud. Al propio ministerio, es lo que se especula, accedían con privilegios para poder vacunarse un grupo prioritario de amigos, según lo termina revelando el propio periodista Horacio Berbisky, justamente uno de los favorecidos, que da a conocer en su programa radial de que lo llama a a Ginés González. Ginés González le dice que el Hospital Posadas es el que le correspondía y después un secretario de Ginés González le asegura que no, que debía ir directamente al ministerio porque desde el Posadas lo iban a vacunar justamente allí, en el Ministerio de Salud. A partir de esa situación se empiezan a conocer de otros funcionarios y políticos que también recibieron la vacuna sin tener justamente la prioridad. Hugo Moyano, su esposa, su hijo de solo 20 años, forma parte de los vacunados VIP. También Jorge Tayana y Eduardo Valdés, hombres muy cercanos al presidente, e incluso el canciller Solá. Todas personas del gobierno o allegadas del gobierno. En el caso de Felipe Solá, se suspendió un viaje que iba a hacer al exterior al conocerse esta información porque no está dentro de las personas de riesgo que debían recibir la vacuna en esta primera instancia del delicado programa de inoculación de la vacuna con las pocas dosis que han venido luego de que el gobierno anunciara justamente que iba a haber 20 millones de vacunados en el comienzo de este año. Bueno, y estas son imágenes de hace instantes nada más. Carla Bisotti, la viceministra de Salud, que todos señalan como la muy posible reemplazante del ministro hasta hoy González García, estuvo reunida con el presidente. Y las versiones hablan de que esta funcionaria, que ha estado a la cabeza de buena parte de las estrategias en la pandemia, podría ser quien encabece el Ministerio de Salud en lugar de Ginés González García. Que hace unos minutos nada más se retiraba del Ministerio de Salud de la Nación sin hacer ningún tipo de declaración. Bueno, y acá tenemos otro de los posibles vacunados VIP. Por supuesto que todo hay que confirmar, pero sería Hugo Moyano, su mujer, su hijo Jerónimo, de tan solo 20 años. Se ha iniciado un sumario administrativo para poder determinar quiénes son los que se han vacunado en el Ministerio de Salud de la Nación, en esa sede, porque además recibieron la primera dosis. Por lo tanto, tiene que haber un registro específico de aquellos que las recibieron y tendrán un turno para aplicarse la segunda dosis. Se están conociendo detalles, información que está trascendiendo respecto, por ejemplo, de un listado de más de 3.000 personas, algunos de ellos allegados y familiares de Ginés González García, que estaban justamente en una previsión para ser vacunados próximamente con la vacuna rusa. Toda esta es información que se va dando a conocer. Pero lo cierto es que el propio Berbisky, insólitamente, aunque muchos ven una maniobra determinada por detrás, a través de la radio del Destape, habla en la columna que habitualmente hace de cómo él consiguió vacunarse y dice, reconoce que antes tenía dudas de la vacuna por la edad que él tiene, pero que después de tener confirmado y sentirse seguro, él hizo la gestión con su amigo el ministro y consiguió la vacuna. Bueno, pues ayer me vacuné, decidí vacunarme.
Y bueno, me puse a averiguar dónde hacerlo. Llamé a mi viejo amigo Ginés González García, a quien conozco desde mucho antes de que fuera ministro. Y me dijo que tenía que ir al Hospital Posadas. Cuando estaba por ir, recibí un mensaje del secretario de Ginés que me dijo que iba a venir un equipo de vacunadores del Posadas al ministerio y que fuera al ministerio a darme la vacuna. Bueno, fui al ministerio, estaba el equipo de vacunación allí. Bueno, y el repudio inmediato también del CELS, que es el Centro de Estudios Legales y Sociales que preside justamente Horacio Berbisky, se hizo expresar a través de una serie de tweets. Un mensaje del equipo de trabajadores del CELS dice: recibimos la noticia de que el presidente de nuestra organización fue vacunado por fuera del sistema establecido a través de una cadena de favores y a título personal. Mientras estábamos intentando, como todo el mundo, dicen los integrantes del CELS, avanzar justamente, conseguir un turno para las personas mayores de nuestras familias. Como organización comprometida con los derechos humanos y con las urgencias de la situación social actual, consideramos que las únicas salidas a la pandemia son la responsabilidad colectiva y el compromiso, dicen en este hilo de tuit, reiteramos, del organismo que preside Horacio Berbisky. Nada de lo ocurrido representa el trabajo y el pensamiento de quienes integramos y hacemos a la organización en su día a día. Sigue la comunicación en la cuenta oficial del CELS. Y si bien no reclama el alejamiento de Berbisky ni nada, se limitan a considerar que esto justamente fue una actitud individual y personal del titular de su organismo de derechos humanos.